Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alvarado Espinosa y otros versus México. Análisis de la sentencia. Diciembre de 2009. En el estado de Chihuahua, como en toda la República, se vive una supuesta guerra contra el narcotráfico. En el municipio de Buenaventura, ubicado al noroeste del estado, se encuentra el ejido de Benito Juárez, que forma parte de una de las principales rutas para el trasiego de drogas, armas y objetos de contrabando, así como para el tránsito de personas migrantes que buscan ingresar de manera irregular desde México hacia Estados Unidos. Específicamente, en este sitio se libra una guerra entre la organización de los Carrillo Fuentes y del Pacífico. Al igual, fuerzas de seguridad estatales, así como militares, realizan los denominados operativos conjuntos. En el marco de dicha estrategia, la participación de las Fuerzas Armadas habría implicado el despliegue operativo en distintas partes del territorio nacional de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos como carreteras y puestos de control, los cuales no se limitaban a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizaban tareas que correspondían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, dentro de la demarcación territorial asignada para el desarrollo de las operaciones militares del Ejército, radica de manera permanente el 35 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Nitza Paula Alvarado Espinosa nació el 2 de noviembre de 1978. Al momento de su desaparición tenía 31 años de edad y presentaba incapacidad permanente consistente en una hemiplegia generada por un infarto cerebral, por lo que se encontraba pensionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Rocío Irena Alvarado Reyes nació el 26 de agosto de 1991. Al momento de los hechos tenía 18 años de edad y trabajaba en una tienda de abarrotes. José Ángel Alvarado Herrera nació el 24 de marzo de 1979. Al momento de su desaparición tenía 31 años de edad y trabajaba como supervisor para una empresa de repuestos. El 29 de diciembre de 2009, entre las 8 y 9 de la noche, José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paula Alvarado Espinosa se encontraban a bordo de una camioneta azul marino doble cabina, estacionada en las afueras de la casa de la madre de Obdulia Espinosa Beltrán, esposa de José Ángel, en el ejido de Benito Juárez. En ese momento arribaron al lugar dos camionetas particulares, de las cuales descendieron entre 8 y 10 personas portando armas largas, cascos y gorras, sin pasamontañas, así como uniformes de tipo militar, algunos de color arena camuflado. Los elementos procedieron a revisar el vehículo y luego de un intercambio de palabras tomaron a Nitza Paula de los cabellos para obligarla a bajar del mismo, y cuando José Ángel intentó defenderla, el sujeto que se encontraba a su lado lo golpeó en la cara con el arma que portaba, tras lo cual subieron ambos familiares a la camioneta retirándose a un lugar desconocido. A raíz de los hechos anteriores, se realizaron diversas denuncias por parte de los familiares en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, así también en la Procuraduría General de la República, Delegación Chihuahua, así como en la Procuraduría General de Justicia Militar, de las cuales, con motivo de competencia, declinaron por razón de fuero en favor de la jurisdicción militar acordada el 20 de febrero de 2010, dentro de la averiguación previa AP-PGR-CHIH-27-2010-V11, por lo que el 26 de febrero de 2010 fue iniciada la averiguación previa GN-CD.Juárez-079-2010 ante el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la guarnición militar en Ciudad Juárez, por el delito de abuso de autoridad en contra de quien resultara responsable y diversas quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 8 de abril de 2010, el agente del Ministerio Público ordenó declinar la averiguación previa antes mencionada al Ministerio Público Especial de la Procuraduría General de Justicia Militar para su prosecución y determinación. Con motivo de dicha declinatoria, el 16 de abril de 2010, esta última autoridad dio inicio a la averiguación previa PGJM-AMPME-CD Juárez 196-2010, misma que fue cerrada por no encontrar la responsabilidad de elementos militares. El 8 de marzo de 2010, la Procuraduría General de la República, Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEBIMPRA, dio a conocer la averiguación previa
en atención al oficio que derivó en declinar su competencia en favor del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. Es de ello que derivaron diversas averiguaciones previas en diferentes subprocuradurías especializadas, para concluir en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad Juárez, bajo el número Juicio de Amparo 09/2010-1, donde el juez irrelevantemente requirió a la presentación de Nitza Paola y José Ángel Alvarado para ratificar la petición, por lo que un año después, por la imposibilidad de localizar a ambos quejosos, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. El 26 de junio de 2011 fue presentada la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue notificada al Estado sobre su recomendación mediante el informe número 3/16, que fue notificado el 9 de mayo de 2016, otorgándole un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, misma que al no cumplirse fue sometida a la Corte. El 9 de noviembre de 2016, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado por la Corte a los representantes de las presuntas víctimas el 17 de abril de 2016 y al Estado mexicano el 10 de abril de 2016. El 23 de noviembre de 2017, el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento e informe de fondo de la Comisión Interamericana y al escrito de solicitudes y argumentos de los representantes. En dicho escrito, el Estado mexicano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado, al mencionar lo siguiente. El Estado mexicano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que al momento de los hechos no existía una legislación en materia de desaparición forzada que fuera compatible con los estándares interamericanos, por lo que no se contaba con un tipo penal en el ordenamiento interno que fuera adecuado. Asimismo, reconoció que el Estado mexicano reconoce que las investigaciones en el presente caso fueron atraídas en cierto momento por la jurisdicción militar, con lo cual se contravinieron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 2 del mismo instrumento, en razón de que la legislación de ese entonces permitía el conocimiento de los hechos. Al respecto, el Estado destacó que con la reforma de 13 de junio de 2014 al Código de Justicia Militar, hoy en día está garantizado que las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por el personal de las Fuerzas Armadas sean investigadas en el fuero civil, por lo que consideró que no resulta necesario que la Corte se pronuncie sobre dicha incompatibilidad en el presente caso al haberse ya subsanado por el Estado. Si bien todos estos argumentos fueron objetados por las partes en el resto del litigio y de igual manera la Corte dio la fijación de los hechos no controvertidos. Competencia. La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, en razón de que México es Estado parte de la Convención desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de este tribunal el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril del 2002. Amicus Curiae, amigos de la Corte. En el presente caso se recibieron escritos en calidad de Amicus Curiae por un total de 13, por parte de diferentes entes como asociaciones civiles, autoridades educativas, barras de abogadas, dentro de ellos como lo son el Grupo de Acciones Públicas Clínica Jurídica de la Universidad del Rosario el 30 de abril de 2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por mencionar algunas. Fondo. El presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado mexicano con motivo de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado y Rocío Irena Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de 2009 en el contexto de la implementación del operativo Conjunto Chihuahua y de la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona. Asimismo, trata sobre los distintos factores de impunidad que, según se alega, han derivado en la falta de esclarecimiento de los hechos y sanciona a los responsables. Asimismo, con posterioridad a las desapariciones,
se presentaron distintos actos de hostigamiento o amenazas en perjuicio de los familiares de los desaparecidos, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen, lo cual habría repercutido en otras afectaciones conexas. Violaciones a los derechos humanos. Se violaron los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana y 1.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de las 3 personas desaparecidas, así como derechos a las garantías judiciales y protección judicial y deber de adoptar medidas, artículos 8, 25 y 2, así como 1b y 9 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas y 7b de la Convención de Belém do Pará, en donde cobra enorme relevancia la falta de una debida diligencia. Y por último, se violentaron los derechos a la integridad personal, artículo 5, de circulación y de residencia, artículo 22, a la protección a la familia, a la protección de la honra y de la dignidad y del niño, artículos 17, 11 y 19, respecto de los familiares, en relación con los artículos 1.1 y 63.2 de la Convención Americana. Reparaciones. Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana. La Corte declaró la reparación a la parte lesionada, así como la obligación de investigar los hechos e identificar, en su caso, juzgar y sancionar a todos los responsables, correspondiente en la determinación del paradero de las víctimas y a que se practiquen las investigaciones y determinación de responsabilidades, así como la rehabilitación consistente en brindar toda ayuda psicológica a los familiares de las víctimas, y como medidas de satisfacción corresponde un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la publicación y difusión de la sentencia y la reparación al daño de un proyecto de vida, y como garantías de no repetición en las que versan las reformas sobre la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, así como a la Ley de Amparo y a la creación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a brindar capacitaciones a sus elementos de seguridad y al Ejército Nacional y a la adopción de medidas de prevención y garantías de retorno. Y por último, una indemnización compensatoria consistente en el pago por conceptos de daño material e inmaterial. En vista de lo anterior, la Corte estima razonable fijar la cantidad de $70,000 por concepto de lucro cesante a favor de Nitza Paola Alvarado Espinosa, la cantidad de $31,000 a favor de José Ángel Alvarado Herrera, y la cantidad de $43,000 a favor de Rocío Irene Alvarado Reyes. Sentencia que fue dictada el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano.